Hola a todos, Dios les bendiga. Día 105 de 365 días. Llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos dice Mateo capítulo 10, versículo 1, que nos dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Bueno, aquí nos habla acerca de que Jesús llamó a sus 12 discípulos. Creo que esto, como no había llegado todavía el tiempo de Pentecostés, de la promesa del Espíritu Santo, porque Jesús todavía estaba con ellos, pero ya Jesús por la palabra les había dado autoridad para que ellos oraran y echasen fuera demonios, espíritus inmundos de personas, y no solamente eso, sino que también Él les había dado autoridad para que sanasen dolencias y enfermedades en personas, pero no tenían el Espíritu Santo, porque todavía no había el Señor ascendido al reino de los cielos. Pero ya tenían esa autoridad por Jesús, porque Jesús estaba con ellos. Por eso dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A no entender que cuando el Señor nos llama, cuando nosotros recibimos el llamado del Señor y lo obedecemos, aceptamos ese llamado, ya nosotros venimos a ser parte del reino celestial del Señor, y venimos a tener esa legalidad y ese poder y esa autoridad que Él nos da por su palabra, y aún más cuando creemos en Él, lo aceptamos en nuestros corazones y recibimos el Espíritu Santo. Tenemos ese poder y esa autoridad para no tener miedo, para ir a aquella persona cuando el Señor nos impulsa a través de su Espíritu, orar por esa persona. Cuando el Señor nos manda, tenemos que hacerlo. Y oramos por aquellas personas que están endemoniadas y por aquellas personas que están enfermas de cualquier dolencia y de cualquier enfermedad. Por eso dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, los discípulos del Señor tenían autoridad, aunque no habían recibido el Espíritu Santo, ya estaba Jesús con ellos ahí. Pero ellos tenían autoridad, tenían esa legalidad para ir a cualquiera persona, orar por ellas, reprender, porque el Señor les había dado la autoridad para echar demonios, para sanar enfermedades. Por eso dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No entender que nosotros, cuando aceptamos el llamado del Señor, cuando nosotros obedecemos su llamado, o sea, no solamente el Señor nos llama, muchas veces el Señor nos llama y no aceptamos el llamado de Él y no le seguimos. Ahí no pasa nada, porque rechazamos al Señor. Pero si escuchamos su voz, su llamado, y le seguimos, ya venimos a ser parte de Él, venimos a cumplir un propósito en esta vida. Y algo que tiene que ver con el propósito que Dios nos ha dado cuando aceptamos el llamado de Él, es que vamos a tener autoridad sobre los demonios, para echarlos fuera, para reprenderlos, pero sobre todo para sanar enfermedades, no solo en nosotros mismos cuando estemos enfermos, sino también en personas que están pasando por dolencias, enfermedades, y el Señor nos ha dado esa autoridad, esa legalidad, aún más con el Espíritu Santo, para orar por ellos, para obrar en la vida de aquella persona a través de lo que Dios nos ha prometido. Por eso dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. O sea, les dio ese poder, les dio esa valentía, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No entender que así, de igual manera como el Señor le dio autoridad a los discípulos, aunque todavía no había llegado el Espíritu Santo, pero Jesús estaba con ellos, y claramente esa autoridad ellos la recibieron por la palabra de Él, porque confiaron en Él, en que ellos podían hacerlo porque el Señor les había dicho. De igual manera, aún cuanto más ahora nosotros, siguiendo al Señor, aceptando el llamado, y aún con el Espíritu Santo, al recibirlo en nuestros corazones, cuánto más no vamos a caminar sin tener miedo, sin tener inseguridad de que realmente lo que nos ha dado el Señor y lo que nos ha dicho, de que por tal persona vamos a orar, de que por tal demonio que está en tal persona va a salir, así será hecho.